En medio de negociaciones, Israel tomó el control del lado gazatí del cruce de Rafah, es la frontera con Egipto, y además bloqueó nuevamente el flujo de ingreso de la ayuda humanitaria por el paso de Rafah. En peligro ahora está la existencia de cerca de 1.3 millones de gazatíes. Nos referimos solamente a ese 1.3 porque son los gazatíes que permanecen en el sur del enclave. Los ataques siguen y ahora ni siquiera hay cómo abastecer de alimentos o insumos médicos a la población. Y si eso ya era un completo reto no cumplido, ahora vaya que empeora. Esto es Detrás de la Razón. Bienvenidos, revisamos lo último. Comenzó la invasión terrestre del régimen de Israel en Rafah. Tel Aviv no solo no aceptó la propuesta de alto el fuego, sino que aumentó la intensidad de los ataques contra esta zona, cerca de la frontera con Egipto. Es el sur de la Franja de Gaza. Y acá permanecen más de 1.3 millones de gazatíes. La mayoría han sido desplazados en varias oportunidades. El régimen además tomó el último paso fronterizo que le quedaba. إغلاق معبر رفح سوف يؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي وتدهور الوضع الصحي في قطاع غزة وخصوصا في مدينة رفح، لأنه من خلال معبر رفح يتم إدخال المعدات الصحية والأدوات الصحية اللازمة لإكمال العمل الصحي في مستشفيات قطاع غزة. Era un asalto anunciado. Sin embargo, en una guerra nadie está preparado. La arremetida llegó después de escasas horas de alegría y expectación por un aparente alto el fuego aceptado por Hamas, pero rechazado por la entidad sionista. سمعنا صوت خبط بدون أي سابق انذار والغبرة كلها خشت علينا أنا وأمي وأخواتي نقولوا إنه رفح اللي هي آمنة وهي اللي بصير. Por ahora el régimen suspendió el ingreso de ayuda. Los camiones permanecen aglomerados del lado egipcio de la frontera. La Unión Europea anticipa un empeoramiento de la crisis humanitaria. And the land offensive against Rafah has started again. In spite of all the requests of the international community, the US, European Union member states, everybody asking Netanyahu not to attack Rafah. In spite of this warning and this request, the attack started yesterday night. I am afraid that this is going to cause again a lot of casualties, civilian casualties, whatever they say. China, mientras tanto, urge al régimen de Israel a detener el ataque en Rafah. La arremetida del régimen dejó cerca de una decena de muertos. 中方对以色列计划对拉法开展地面军事行动表示严重关切，强烈呼吁以色列倾听国际社会的压倒性呼声，停止进攻拉法，全力避免加沙地带出现更加严重的人道主义灾难。 Las agencias de la ONU y los grupos de ayuda advierten sobre las consecuencias devastadoras de la incursión terrestre en Rafah. El régimen ahora está obligando a los gazatíes a confinarse en el campamento de Muwasi, también en el sur. Allí ya permanecían cerca de 450.000 desplazados. Una zona densamente poblada en la que nadie, absolutamente nadie, está a salvo en este momento. Y es que con todo esto uno se pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué viene de ahora en adelante para los gazatíes? ¿O qué tanto puede empeorar este genocidio? Un genocidio que hoy está cumpliendo 7 meses. ¿Y el mundo? El mundo bien, gracias. Esos líderes mundiales de brazos cruzados en estrados internacionales, en estrados de poder. Tema de análisis. Esta noche nos acompaña Firas Al-Charani. Firas es analista político, analista internacional, es investigador, es conocedor además de todo el sufrimiento por el que ha pasado la causa palestina durante estos últimos años, durante estas últimas décadas. Firas, bienvenido. Firas está en Valencia, en España.
Nos acompaña también a lo largo de esta emisión de Detrás de la Razón Luis José Fernández, analista político, analista internacional, investigador, articulista, colaborador de diferentes medios internacionales, también conocedor de lo que ha venido ocurriendo con la causa palestina durante los últimos años. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto saludarles. Buenas noches desde la República Islámica de Irán, ¿cómo les va? Nada, buenas noches, saludos al compañero y muchas gracias por la invitación. Saludos, bien, gracias. Saludos desde Madrid. Gracias a ustedes como siempre por ayudarnos a entender, ¿no?, toda esta situación que ha venido ocurriendo a lo largo de las últimas horas. La información está en desarrollo y a esta hora no hay una cifra determinada de muertos, pero sí se habla de decenas de personas asesinadas en el sur de la Franja de Gaza, muy cerca del cruce fronterizo con Egipto, en esta zona de Rafah. Firas, quiero comenzar con usted. ¿Cuánto más puede empeorar esta situación para los palestinos ahora con esta incursión terrestre del ejército sionista, del régimen sionista? Pues la verdad bastante, teniendo en cuenta lo que pretenden ellos, hacer sufrimiento de la población civil, porque ven que con la resistencia son incapaces de hacer nada de ningún objetivo político que han puesto. Ya no volvemos a repetir lo mismo que el tema de los prisioneros suyos, acabar con la resistencia en Palestina, en Gaza, etcétera, etcétera. Prácticamente el ente sionista no es capaz de hacerlo, pero es una venganza totalmente de la población que está apoyando esta resistencia y lo que está intentando destruir todo lo que es vida en Gaza para que sea posible un transfer. El plan que ha habido de conversaciones hasta ahora, hay que recalcar una cosa importante, no es ningún plan ni egipcio ni catarí. Esto es lo que ha traído la carta. Es el director de la CIA, están cumpliendo el papel americano textualmente porque los americanos por una manera directa quieren presionarle a Netanyahu y su gobierno porque necesitan ganar estas elecciones en Estados Unidos y necesitan una manera de un alto fuego por una manera u otra para que puedan avanzar luego posteriormente, pueden cambiar las cosas en Oriente Medio cuando ven necesario que hay que hacerlas. Por lo tanto, el plan va a seguir lo mismo del ejército nazi sionista en el sur, no va a cambiar nada, ni siquiera la reacción de Egipto, que está hablando de su seguridad nacional en la frontera con Rafah. Prácticamente están con el mismo plan porque no puede haber un plan que el ente sionista no lo quiere y uno de ellos es no parar esta guerra. Evidentemente no es el tema de sus prisioneros, ellos lo tienen muy claro, porque si hay un alto de fuego verdaderamente va a caer este gobierno. Dentro de ello hay elementos muy radicales, lo tienen muy claro, lo que quieren toda Palestina libre de palestinos y probablemente algún territorio de Siria y del Líbano, pensando aún con su gran Israel. Por lo tanto es una fase más donde para mí no va a influir muchísimo a nivel estratégico la guerra ahora en el sur en Rafah, simplemente habrá más humanos muertos, más sufrimiento este pueblo que está heroicamente está resistiendo, pero estamos en una fase más donde también se ha jugado un papel importante la resistencia, dejar tácticamente todo al favor suyo en todos los escenarios internacionales. Solos prácticamente, ¿no? Sálvense ustedes, cuídense ustedes como puedan, sobrevivan ustedes como puedan. Eso entonces, Luis, ¿puede explicar esta postura que plantea Firas? ¿Puede explicar, digamos, esa permisividad de Egipto y de Qatar al condicionamiento que pretende imponer el régimen de Israel en las negociaciones? Porque al menos eso es lo que ha venido denunciando el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina Hamás. Condicionamientos por parte de Israel en todas las negociaciones y bloqueos, que por eso es que no se llega precisamente a un acuerdo de alto el fuego. Bueno, la postura de los mediadores de Egipto y Qatar, pues como ha dicho el compañero, más que nada fue transmitir una propuesta estadounidense, o sea,
ni Egipto ni Qatar han tenido una actitud de buscar una solución propia a este conflicto, sino más bien se han ido adaptando a los deseos de la administración estadounidense, que también, como decía el compañero, en la actualidad busca una forma de alto el fuego para poder encarar las próximas elecciones estadounidenses, en las cuales pues la administración demócrata actual parece ir detrás de Donald Trump, ¿no? Digamos, estamos hablando de alguien que se está pagando y se está dando el vuelto al mismo tiempo. Pero lo que sí habría que decir que Egipto, o sea, la toma del cruce fronterizo por parte de Israel, pues es una violación de los acuerdos con Egipto, y Egipto, por supuesto, debería de tomar una actitud muchísimo más firme, incluso enviar el ejército a la frontera como advertencia a Israel, porque es claro que digamos, el ataque a Rafah pues es sobre todo una humillación a Egipto, ¿no? En este sentido creo que Israel tampoco va a tener un éxito en esta nueva fase de la campaña contra Gaza. Ha fracasado anteriormente frente a la resistencia palestina, y la resistencia palestina pues no va a dejar de combatir. O sea, en este momento pues hay, digamos, numerosos resistentes que van a plantar cara al ejército israelí. De hecho, ya se ha hecho bombardeos con morteros y cohetes contra las tropas israelíes en Rafah. Y esto, pues si Netanyahu cree que tomando Rafah pues va a acabar con la resistencia, está muy equivocado. Solamente amplía el campo de batalla, e independientemente de los civiles que van efectivamente a morir de una forma trágica, el ejército israelí militarmente no va a poder resistir este tema, ¿no? Y luego también a nivel internacional yo creo que esto tendrá graves consecuencias para Israel, porque el mundo entero había advertido a Israel que no atacara a Gaza, ¿no? Ayer pues la Unión Europea, Josep Borrell, que dijo que era inaceptable. Hoy el secretario general de las Naciones Unidas también dijo que era inaceptable. O sea que yo creo que hay un consenso amplio internacional de que esta operación en Rafah no puede tener lugar, y yo creo que esto va a llevar a nivel político a un mayor aislamiento de Israel, a más protestas internacionales mucho más fuertes, y al final yo creo que esta va a ser una derrota política y militar de Israel. Claro, o sea, a ver, estamos hablando de derrotas que quedan de alguna u otra manera plasmadas en papel y quedan registradas en declaraciones ante diferentes medios de comunicación. No, y eso sí, alrededor del mundo, porque claro que hemos visto, por supuesto, la postura de la Unión Europea, la postura de la Organización de las Naciones Unidas, pero acá yo no sé si ustedes comparten ese criterio, Firas. Yo no veía nada de contundencia en la declaración de Josep Borrell, ¿no? El alto funcionario de Asuntos Exteriores de la Organización de las Naciones Unidas, porque, por ejemplo, decía, esto va a generar muchas más muertes de civiles, muchísimas más muertes de civiles, pero entonces, ¿dónde queda acá el llamado al régimen de Israel? Porque prácticamente se queda en el lamento, ay, puede ocurrir esto y esto va a generar muchas más consecuencias de por sí negativas, como lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos últimos 7 meses. ¿Y la contundencia en el verbo, en el llamado, en la acción? ¿O será que a partir de esta incursión en Rafah ya podremos ver un poquito de contundencia y sobre todo acción sobre el terreno? Pues hay que decirlo claramente, son partícipes de este genocidio. No puedes separar Europa Occidental del apoyo al genocidio que está pasando en Gaza. Ni Estados Unidos, ni la comunidad europea en general, con todo lo que conlleva, porque prácticamente no han hecho nada en 7 meses. No son capaces ni cortar relaciones diplomáticas o parar incluso la venta de armas, etcétera, etcétera. Lo tenemos claro que ellos son parte de esta guerra. Todo es una pantomima, desde Naciones Unidas o el mismo Borrell, o cualquier líder europeo que salga que quiera reconocer el Estado palestino, por cosas muchísimo más pequeñas. Lo que pasó en la guerra de Ucrania, han tomado decisiones más drásticas con la Federación Rusa por cualquier tema,
que este país, el engendro del Estado de Israel, si vivimos 1000 vidas, tenemos que maldecirlo cada día de nuestras vidas, porque prácticamente no ha hecho más que atrocidades, guerra, pero no en los últimos 7 meses, lleva 75 años. 75 Por lo años, tanto, volvemos al tema importante en ese tema. El que guía y que lucha y está detrás es la resistencia palestina y el eje de la resistencia, el que va a cambiar el transcurso de toda esta guerra. O sea, yo no espero nada ni de Borrell, ni espero nada del Congreso americano, ni la Casa Blanca. Todo el apoyo que hay en las universidades tiene su importancia, pero todo se gana sobre el terreno. Lo que es capaz hoy en día hacer la República Islámica de Irán, que en algún momento, si llega a Gaza, que va a estar totalmente el último paso que puede hacer el ente sionista, pues quizá hay que aumentar el nivel bélico contra este Estado, o desde el sur el sur del Líbano, o desde el frente sirio, o incluso un ataque directo iraní, porque ya no hace falta dar ningún aviso, teniendo en cuenta que estamos en guerra con ellos, todo el eje de la resistencia. Mira el tema yemení, la resistencia hoy en día iraquí, simplemente el eje de la resistencia es capaz a este ente sionista hacerle entender que lo que has acogido en la fuerza se devuelve con la fuerza. No hay otra manera, porque ves que no quiere la paz, nunca la han querido, nunca han creado que puede haber una solución de 2 estados. Los mismos israelíes no la creen, ni la clase política israelí, ni siquiera americana, ni demócratas ni republicanos. Simplemente hablan con un papel que habrá un día algún estado palestino. Llevan desde los tratados de Oslo 32 años hablando de 2 estados, donde no hay que negociar nada. Desde 1949 está reconocido por una resolución de las Naciones Unidas que Palestina histórica está dividida en 2 estados, Estado de Israel y el Estado palestino. Y desde 1949 el ente sionista no ha cumplido esta resolución. Por lo tanto, todo es una manera de ganar tiempo, porque están en una situación dramáticamente difícil todo el ente sionista, con el tema del económico, social, militar, incluso la imagen que dio al mundo, que hoy en día, por desgracia, tiene que morir muchísima gente, pasar el genocidio de Gaza, para demostrar al mundo la que es la cara verdaderamente del sionismo, que es una parte parecida que el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. O además el tema político, porque no hay, digamos, algún tipo de cohesión política en la coalición del gobierno de Benjamin Netanyahu. Uno de sus ministros, ¿no? El ministro de Guerra le decía, a ver, antes de esta invasión, ¿no? Porque fue pospuesta, además durante 2, 3 meses prácticamente, le decía, o hay invasión a Rafah o no hay primer ministro. Entonces, también allí queda una presión sumamente contundente. Luis, y si hablamos, a ver, de esta indolencia que se viene registrando a lo largo de estos últimos 7 meses, ¿qué deja esa indolencia para los palestinos? Porque si bien, a la luz del mundo, deja es el incumplimiento del derecho internacional, deja es la completa anuencia con el genocidio que perpetra el régimen de Israel, pero a los palestinos, ¿de dónde se pueden agarrar ahora los palestinos para sobrevivir? Bueno, yo creo que en este sentido, fundamentalmente, lo que ha servido en este conflicto, pues es las acciones de la resistencia palestina y del eje de resistencia. Hoy, por ejemplo, pues la resistencia islámica del Líbano llevó a cabo un triple ataque contra 2 cuarteles israelíes en el norte de la Palestina ocupada. Y en este sentido, pues por supuesto, los esfuerzos de la resistencia son la principal y única, prácticamente, digamos, fuente o factor de fuerza, ¿no? para los palestinos. Sí es cierto que hay una amplia movilización internacional. Vemos lo que está pasando ahora en las universidades de Estados Unidos, de Europa, de muchos países del mundo a favor de Palestina. No cabe despreciar esta movilización, porque está teniendo lugar a nivel masivo y también pues tiene influencia, ¿no? en el mundo.
Sin embargo, yo creo que en un momento dado, pues la brutalidad del régimen israelí puede crearle conflictos, sobre todo con sus aliados en Europa o en Estados Unidos, pues tampoco hay que ver lo que está pasando ahora, ¿no? Porque es lo que la ofensiva de Rafah pues no era excesivamente bien vista por ojos de Estados Unidos, sobre todo por el miedo a que el conflicto se amplíe. Y entonces, pues en este sentido, yo creo que lo que está sucediendo es una huida hacia adelante, que tiene que ver sobre todo con factores propiamente israelíes, como digamos la ambición personal de Netanyahu de conservar el poder. O salvarse además de las investigaciones y un posible juzgamiento en propio territorio israelí. Sí, exacto. Entonces, sí es cierto también que los ministros criminales de extrema derecha que acompañan a Netanyahu pues son un factor también belicista en este sentido, pero también, bueno, dentro de Israel pues hay que ir, sobre todo las familias de los prisioneros saben que estos no van a digamos, ser liberados si no es a través de un acuerdo de alto el fuego permanente, y ahora mismo pues existe el temor a que esta gente muera, ¿no? Pues sobre todo ya dicen que hay 70 muertos detenidos israelíes por los bombardeos del ejército israelí, y en este sentido pues también hay una fuerte crispación dentro de la sociedad israelí. Veremos qué pasa cuando, digamos, pues continúe el conflicto, porque el conflicto no va a parar. La resistencia palestina ya había pues ya había advertido, sí, mucho tiempo esta invasión de Rafah, y veremos también qué pasa si estos convoyes de ayuda ya no pueden entrar. Yo creo que el clamor internacional va a ser muy fuerte. Porque estamos hablando de más de 30 personas, bueno, cerca de 30, que es la cifra, la última que se conoce, que es de aproximadamente 3 meses, que son las personas que han muerto de hambre. Firas, 15 segundos. China ha sido un actor sumamente paciente, ¿no? En esta guerra. China puede ser un actor fundamental para apoyar un cese, un alto el fuego. 15 segundos. Esperemos que sí. De momento no ha sido muy activa en este conflicto y probablemente tiene que tomar más medidas en Oriente Medio, incluso hasta en la guerra de Siria. Hay muchos yogures chinos en el norte que son problema para China, y la estabilidad para la economía mundial pasa por el conflicto de Oriente Medio, el problema palestino. Esperemos que sí. Luis, 15 segundos. Además de China, ¿qué otros países realmente pudiesen contribuir y que no sean además unas marionetas, como bien lo han dado a entender ustedes en medio de estas conversaciones, que no sean títeres, ¿no? De Estados Unidos. Hay países, por ejemplo, Rusia, Turquía, etcétera, que están interesados en este conflicto, y yo creo que también van a elevar la voz con lo de Rafah, y habrá que ver las iniciativas que se toman en este entorno regional, y sobre todo hay que tener en cuenta pues la política, la diplomacia de Irán, ¿no? Que es una fuerza indispensable en la región, y que también pues va a tomar iniciativas para revertir esta situación. De momento entonces a esperar reacciones de lo que pase de ahora en adelante con esta incursión, otra fase más de este genocidio que ya cumple 7 meses. Señores, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima. Lo decíamos acá, lo adelantábamos, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha instado durante esta misma jornada de martes al gobierno de Israel, abro aspas, a detener cualquier escalada y participar de manera constructiva en las conversaciones diplomáticas en curso, cierro las comillas, parte de la declaración del titular de Naciones Unidas, la postura además de su organismo multilateral, eso sí, carente de toda contundencia. Son comunicados que en texto o verbo demuestran aparente preocupación o angustia, pero que sobre el terreno no hace absolutamente nada, y eso ha quedado en evidencia. No hace nada para prevenir que se siga cometiendo un genocidio, reiteramos, que hoy cumple 7 meses. Gracias por acompañarnos. Mañana abordaremos la conferencia nuclear y la visita del director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica de la República Islámica de Irán. Incluso el organismo propone medidas prácticas para impulsar la cooperación entre las dos partes. Hasta la próxima.